Buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco acerca de la NIA 600. Esta norma es sobre las consideraciones especiales de auditoría de los estados financieros del grupo, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. Trata específicamente acerca de las consideraciones particulares aplicables a una auditoría del grupo, en concreto cuando participan auditores de los componentes. Los objetivos del auditor será determinar si es adecuado actuar como auditor del grupo y, en el caso que lo fuera, establecer una comunicación clara entre los auditores de los componentes y la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca de la situación financiera de los componentes. Le voy a mencionar algunas de las definiciones más importantes. Entre ellas tenemos un componente. Bueno, un componente es una entidad o una unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo. Un grupo será todos los componentes cuya información financiera se incluye dentro de los estados financieros del grupo. Este siempre va a estar formado por más de un componente. Una auditoría del grupo será una auditoría de los estados financieros del grupo que está siendo sujeto a auditoría. Una opinión de auditoría del grupo será la opinión acerca de los estados financieros del grupo. Un componente significativo será todo componente identificado por el equipo del encargo del grupo que sea significativamente o financieramente significativo para el grupo, o que individualmente, debido a su naturaleza o circunstancias, sea posible que represente un riesgo significativo de incorrección material dentro de los estados financieros del grupo. Dentro de los requerimientos, el primero que tenemos es la responsabilidad. El socio del encargo del grupo será el encargado de la supervisión, dirección y realización del encargo de auditoría del grupo. Asimismo, este es el encargado de la aceptación del encargo, y esto lo hará cuando sea razonablemente para él, que obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada acerca del proceso de consolidación de la información financiera del grupo. Y también será el encargado de acordar los términos del encargo de auditoría de conformidad con la NIA 210. El segundo de ellos es el establecimiento de la estrategia global de auditoría y un plan de auditoría. Bueno, el equipo del encargo de auditoría será responsable de establecer una estrategia de auditoría y desarrollar un plan de auditoría. Asimismo, la norma establece que será necesario estarlo revisando conforme la auditoría avanza para determinar si la estrategia del plan de auditoría sigue siendo adecuado en relación a las circunstancias. Conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material, y para ello el equipo del encargo debe mejorar su conocimiento del grupo, sus componentes, sus entornos y sus controles, y esto lo harán durante la fase de aceptación o continuidad. Asimismo, obtendrán conocimiento del proceso de consolidación, así como de las instrucciones de la dirección del grupo a los componentes. Este conocimiento que obtengan debe ser suficiente, y esto con el fin de confirmar o bien modificar la identificación inicial de los componentes que podrían ser significativos, y para valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros del grupo, ya sea por fraude o error. En cuanto al conocimiento del auditor de un componente, si el equipo del encargo solicitará al auditor de un componente que realice trabajo sobre la información financiera de este, entonces obtendrán conocimiento sobre si el auditor de ese componente conoce y cumplirá con los requerimientos de ética que son aplicables. Obtendrá conocimiento de la competencia profesional de dicho auditor. También evaluará si el equipo del encargo del grupo podrán participar en el trabajo que el auditor realice y si dicho trabajo se realizará en un entorno regulador. Ahora bien, la importancia relativa debe ser determinada por el auditor para los estados financieros del grupo en su conjunto, y lo hará en el momento del establecimiento de la estrategia global. También determinará el nivel o niveles de importancia relativa para determinadas transacciones, saldos contables o información a revelar. Asimismo, la importancia relativa para componentes a los que se les vaya a realizar una auditoría o revisión. Y por último, determinará el umbral por encima del cual las incorrecciones no pueden considerarse como claramente insignificantes. Las respuestas a los riesgos valorados deben ser diseñadas e implementadas por el auditor. Cuando un componente sea significativo financieramente, el equipo del encargo del grupo o bien el auditor del componente realizarán la auditoría sobre dicho componente, aplicando la importancia relativa que fue determinada específicamente para este.
Ahora bien, cuando el componente no sea significativo, el equipo del encargo del grupo aplicará procedimientos analíticos a nivel de grupo. Regresando a los componentes significativos y la auditoría realizada por el auditor del componente, el equipo del encargo debe valorar el riesgo y también evaluará la adecuación de los procedimientos posteriores. En cuanto al proceso de consolidación, el equipo del encargo debe diseñar y aplicar procedimientos posteriores, debe evaluar la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y reclasificaciones en cuanto a la consolidación. Si un componente ha aplicado las mismas políticas contables que el grupo, se evaluará si la información financiera de dicho componente ha sido ajustada adecuadamente. Asimismo, se evaluará si la información financiera identificada en la comunicación del auditor del componente ha sido incorporada adecuadamente en los estados financieros del grupo. Y por último, si existe una diferencia entre las fechas de cierre entre un componente y el grupo, se debe evaluar si dichos estados financieros han sido ajustados adecuadamente. Buenos días a todos. Mi nombre es Karen Cardona. Continúo con la NIA 600. Una de las consideraciones especiales que debe tomar en cuenta es el equipo del encargo del grupo y los editores del componente al aplicar procedimientos. Deben aplicar procedimientos para identificar todos aquellos hechos, circunstancias que se den entre la fecha del informe, de la información financiera y el informe de auditoría, llamados hechos posteriores al cierre, ya sea que estos requieran ajuste o información a revelar. Se debe comunicar con el auditor de un componente mediante una carta de instrucciones de una manera oportuna, todos aquellos requerimientos donde incluya el trabajo que se va a realizar, el uso que se le va a dar, la forma y el contenido de la comunicación por parte del auditor del componente. También debe incluir una solicitud de que éste va a colaborar con el equipo del encargo, los requerimientos de ética que se van a aplicar y la importancia relativa a utilizar riesgos significativos de incorrección material debidas a fraude o error, lista de las partes vinculadas, está por parte de la dirección del componente. También se debe evaluar la comunicación que se dé entre el equipo del encargo y el componente. Debe discutir las cuestiones significativas y también es revisar si existe la necesidad de verificar otra documentación. En la suficiencia y adecuación también debe ver si es suficiente y adecuada información para disminuir el riesgo de auditoría. Así también esos procedimientos aplicados en el proceso de consolidación del trabajo por parte del equipo, por los auditores de los componentes, ha sido adecuada. Se debe comunicar a la dirección todas aquellas deficiencias del control interno, ya sea del grupo, en los componentes o sobre los auditores de un componente. Y a los responsables del gobierno de la entidad se debe realizar una descripción del tipo de trabajo que se realizó, casos de reserva acerca de la calidad del trabajo, limitaciones que se han dado durante la auditoría del grupo, y si existe o hay indicios de fraude que involucren a la dirección del grupo o a la dirección del componente. Se debe incluir en la documentación el análisis de los componentes que se realizaron y el tipo de trabajo que se realizó. La naturaleza, momento y la realización y extensión de la participación del equipo del encargo y todas las comunicaciones escritas que se hayan dado. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, compañeros. Nosotras vamos a exponer un poco sobre la NIA 610, utilización del trabajo de los auditores internos. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo en relación a la utilización del trabajo de auditores internos. Esto se puede dar de dos formas. Si bien utilizando el trabajo de la función de auditoría interna para poder obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada, o bien
por la utilización de la ayuda directa por parte de los auditores internos, la cual debe ser revisada y supervisada por un auditor externo. Si el auditor externo considera que no es necesario utilizar el trabajo de auditores internos, los requerimientos de esta norma no serán de aplicación en la ejecución de la auditoría. Existe una relación entre la NIA 315 y la NIA 610, ya que en la NIA 315 se establece que el auditor externo puede considerar necesario la utilización del trabajo de la función de la auditoría interna. ¿Por qué? Por el conocimiento que el auditor interno pueda tener de la entidad y su entorno. El auditor externo es el único responsable y encargado de la opinión de auditoría expresada. Que éste utilice el trabajo y la ayuda del auditor interno no reduce su responsabilidad en la ejecución de la auditoría. El auditor va a tener como objetivo determinar si puede utilizar el trabajo de la función de la auditoría interna o la ayuda de un auditor interno. Si se utiliza el trabajo, se va a determinar que éste sea adecuado para los fines de la auditoría que se está realizando. O bien, si se utiliza la ayuda, el auditor externo debe de supervisar y revisar el trabajo del cual el auditor interno está dando su ayuda. Para cumplir con esos objetivos, la norma requiere que el auditor determine si puede utilizar este trabajo. ¿Cómo? Evaluando la objetividad y competencia del auditor interno y si la función de auditoría interna está aplicada con un enfoque sistemático y si tienen un control de calidad incluido. Continuando con la presentación, el siguiente requerimiento es la utilización del trabajo de la función de auditoría interna. Cuando el auditor externo tenga previsto utilizar este trabajo, discutirá con dicha función los efectos de la coordinación de sus respectivas actividades, la utilización prevista de su trabajo. Además, leerá los informes de la función relativos al trabajo que tiene previsto utilizar, con el fin de obtener conocimiento sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados. También aplicará procedimientos de auditoría suficientes al conjunto de trabajo de la función de auditoría interna que va a utilizar. Otro requerimiento es determinar si se puede utilizar la ayuda directa de los auditores internos, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Es posible que las disposiciones legales y reglamentarias le prohíban al auditor externo obtener ayuda directa de los auditores internos. Cuando no exista tal prohibición y se contemple utilizar esta ayuda directa, el auditor externo evaluará la existencia y significatividad de las amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos que prestan dicha ayuda. Al determinar la naturaleza y extensión del trabajo que se puede asignar a los auditores internos que prestan ayuda directa, el auditor tendrá en cuenta el grado de juicio aplicado, el riesgo valorado de incorrección material y la evaluación por el auditor externo de la existencia y la significatividad de amenazas a la objetividad y el grado de competencia de los auditores internos que prestan ayuda. Previo a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos, el auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad relativo a que se permitirá a los auditores internos seguir las instrucciones del auditor externo y de los auditores internos relativo a que se mantendrá la confidencialidad de cuestiones específicas. El auditor externo va a dirigir, supervisar y revisar el trabajo realizado por los auditores internos para el encargo. Documentación. Cuando se utiliza la ayuda directa de los auditores internos, se debe incluir en la documentación la evaluación directa de la existencia y significatividad de amenazas a la objetividad y al grado de competencia de los auditores internos que han prestado dicha ayuda, el fundamento de la decisión relativa a la naturaleza y extensión del trabajo realizado por el auditor interno, la identificación de las personas que revisaron el trabajo realizado y la fecha y extensión de dicha realización, los acuerdos escritos obtenidos de un representante autorizado de la entidad y de sus auditores internos, y los papeles de trabajo preparados por los auditores internos que prestarán dicha ayuda. Muchas gracias por la atención.